conozcáis, os voy a comentar que se crió, dice, rodeada del mosaico de libros y cómics que sus hermanos mayores intercambiaban constantemente como ávidos lectores que eran. Según ella, era una suerte, no sé si luego nos lo contará, ser la quinta de 6 hermanos. Luego nos contará por qué, porque o es la primera, es una suerte, o ser la última, pero lo de ser la quinta, luego nos lo cuenta. Dice que a lo largo de la misma semana podían caer en sus manos, pues, por ejemplo, un cómic de Marvel, de Spider-Man, un libro de la saga de la Fundación de Asimov, una narrativa fantástica de Borges o un libro de sesuda filosofía. Esta amalgama de sabores literarios ha conformado su adoración por el arte de juntar letras donde cabe cualquier género, cualquier textura, siempre que la obra, por supuesto, esté escrita con calidad. Aunque siempre le encantó la literatura y la gramática, también disfrutaba con las asignaturas de ciencias. Fuera por el azar o por la practicidad, optó por la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Valencia, lo cual derivó en una carrera profesional centrada en la consultoría de sistemas de información durante más de 15 años en compañías como Deloitte o Capgemini, donde trabajó en proyectos internacionales en Brasil, Bélgica, Austria, Italia y nacionales como en grandes empresas como Telefónica. Cuando volvió a Valencia, dirigió un proyecto de implantaciones para la centralización de la informática en todos los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana y también hizo lo propio con Bankia. Quien conoce, dice Marisa, el mundo de la consultoría sabe que es un tipo de trabajo que permite escaso tiempo a las aficiones o incluso a la crianza. La satisfacción de potenciar su creatividad pues le condujo a talleres literarios de la mano de escritores como Antonio Penades y Santiago Posteguillo en el Museo Liber primero, y gracias a José Luis Rodríguez y su maravilloso Bibliocafé, con los maestros creativos Juan Manuel Aguilera, Vicente Marco y Sergio Mars después. Actualmente ha escrito varios relatos en diversas editoriales, entre las que podemos destacar la editorial Binatea, donde colabora constantemente con Salvador Raga. Participó también en las 30 mujeres fascinantes en la historia de Valencia y se comprometió a seguir escribiendo sobre mujeres de nuestro pasado. Ha coordinado también con Susana Gisbert y Luis Hoyos la creación del libro Mujeres en Construcción. Asimismo, forma parte del colectivo el proyecto Artemisa, con 7 escritoras valencianas que exaltan el género de lo extraordinario. Ha escrito la novela Diosa de Tierra y Metal, con reseñas literarias muy positivas, y también está trabajando en otras novelas. En estos momentos es profesora, colabora con la editorial, como ya hemos dicho, Binatea, forma parte del proyecto Artemisa, ha colaborado en artículos puntuales del Mundo y Valencia Plaza, cría a su hija Sofía, entre proyecto y proyecto, lo cual es bastante complicado, y bueno, pues ha realizado multitud de presentaciones y muchísimas conferencias sobre Concepción de Arenal, la protagonista de la conferencia de hoy. Así que Marisa, cuando quieras. Vale, para que se pueda ver la presentación, comparto mi pantalla, pues. Sí, comparto tu pantalla. Vale, ya la tenéis ahí, ¿verdad? La vemos. Vale, estupendo. Pues voy a ponerla en modo presentación. A ver, porque no me está entrando el modo presentación para ahora, ¿vale? Bueno, pues arrancamos yo no os veo a vosotros, ¿es normal? Sí, nosotros ahora vemos tu presentación. Estupendo, ahora fenomenal, porque ahora ya empiezo a veros y veo la presentación y es como me siento más cómoda. Bueno, pues esta presentación se denomina Feminismo Integrador y está realizada, ejecutada y elaborada gracias al conocimiento que cayó en mis manos de esta persona tan impresionante como es Concepción Arenal, a la cual actualmente se la considera la primera feminista española.
¿vale? Yo tuve la suerte de formar parte junto con Susana Gisbert, de un grupo de escritoras que nos dedicamos a hacer una serie de charlas y de conferencias en Valencia para promocionar una selección de obras de Concepción Arenal editadas por Triskel Ediciones, ¿vale? ¿Cuál fue nuestra sorpresa también para Susana? Y así lo comentamos, cuando este personaje entró en nuestras vidas y observamos qué manera tan inteligente y tan absolutamente fascinante tuvo de introducir tanto los conceptos feministas, ¿no?, o los conceptos de igualdad, junto con otros conceptos relacionados con la justicia. Entonces, ¿por qué lo llamamos feminismo integrador? Pues por diversas razones. Hoy por hoy, para mí es un gran disgusto observar que amigas conocidas que tienen una vida maravillosamente independiente, su trabajo, que disfrutan de toda la lucha que se llevó a cabo en España, en Francia y en otros lugares gracias al feminismo, dicen que no son feministas, ¿no? O sea, incluso a muchos hombres también les escucho decir que no son feministas. ¿Por qué? Pues porque el término feminista actualmente va etiquetado junto con otras denominaciones con las que la mayoría de la gente no se tiene por qué sentir a gusto, ¿no? Ahora hablamos de ecofeminismo, de feminismo radical, hablamos de feminismo de la igualdad, feminismo de la desigualdad, transfeminismo, ciberfeminismo, luego si queréis os cuento qué es esto, hablamos de feminismo liberal. Y entonces yo creo que al carro de lo que es un principio de justicia universal, hoy por hoy superado en algunas partes del planeta, en proceso en otras y muy pendiente en otras, pues o sea, subidas al carro de esta maravillosa palabra como es feminismo, se han sumado otras que simplemente añaden ideologías particulares y que no, para mí no deberían de estar ahí. Por eso lo llamo feminismo integrador, porque me gustaría que hoy por hoy absolutamente todo el mundo que ha recibido una educación se sienta feminista, que todos los hombres se sientan así y que todas las mujeres así, porque al fin y al cabo el feminismo es el principio por el cual los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y es el movimiento que ejecuta cada una de estas acciones, con lo cual no comprendo por qué algunos no se sienten feministas. Y no es absurdo lo que estoy diciendo porque lo vimos todos constantemente y más me preocupa porque recientemente en el instituto en el cual estoy trabajando ahora, me gusta que los alumnos, pues aparte de informática y tecnología, mezclen las humanidades y trabajen conmigo también esos aspectos, ¿vale? Entonces hemos hecho una entrevista a todos los alumnos de cuarto de la ESO y de segundo de bachiller, estoy hablando de 35 alumnos y alumnas, los cuales solo un 70% se sienten identificados con el feminismo. Y es que, lógicamente, eso no puede pasar en chavales de 15 a 18 años que no se sientan familiarizados y que no se sienten identificados con este término. ¿Por qué? Porque hay grupos políticos, ideologías que se están apropiando o que pretenden apropiarse de él, ¿no? Cuando debería de ser un derecho y un patrimonio de la humanidad para todos, ¿vale? Además, Concepción, doña Concha, en principio del siglo XIX, como sabía bien a quién se enfrentaba y cómo se enfrentaba, y ya leeré algunos de sus textos y observaréis que tenía la pluma con un bisturí muy fino, tanto si tenía que buscar aliados como si tenía que dar algún palo. Ella plantea el feminismo, o sea, la igualdad de derechos, con una serie de principios y con una serie de explicaciones desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista legal, que no hacen más que darle la razón. Por ese motivo, ella, siendo, como ahora entraremos en detalle, tanto conservadora como liberal al mismo tiempo, ya en su época, ella era así, consigue convencer a las dos facciones, a las dos secciones, y es admirada con posterioridad por ambas, ¿vale? Aunque ella no llega a casarse jamás con nadie,
¿de acuerdo? Por eso lo llamamos un feminismo integrador, porque me gustaría formar parte de esa recuperación del término, del respeto a las mujeres que empezaron esta batalla, que no hace tanto, el respeto a lo que se ha conseguido y el reconocer que estamos en un planeta en el cual existen zonas, territorios en los que viven en épocas medievales y donde las realidades que ahora vamos a contar, a las cuales se enfrentó doña Concha, son exactamente las que existen ahora y que me gustaría que se integrara ese feminismo y que fuéramos punta de lanza para que en otros lugares y en otras etnias y en otras situaciones que siguen viviéndose en este país y en otros tuvieran opciones y tuvieran soluciones. Ella lo explica fenomenal, ya lo veréis. Marisa, antes de que continúes, ¿puedes levantar un poquito la voz, por favor? Es que Claro. se oye muy bajito. Gracias. Vale. Hemos estado antes haciendo pruebas y justamente me preocupaba esto porque yo hablo bastante bajito, por lo general. Bueno, pues Concepción Arenal nació en 1820, en medio de las convulsiones carlistas, entre los absolutistas del rey Fernando VII y los liberales, y murió en 1893 con 73 años. Tuvo una vida prolífica, amplia y con muchísima producción, tanto literaria como acciones, ¿no? Como hechos. Para ella todo era empírico. Ella hablaba y hacía. ¿Vale? Aquí menciono que era periodista, ensayista, escritora enmarcada dentro del realismo español y pionera del feminismo español, aunque hasta hace poco, realmente hasta hace unos 30 años no se le ha reconocido a ella como feminista. ¿Por qué? Porque algunos de sus planteamientos, como veréis, eran bastante particulares. Y la considero cambiadora de mundos, fue una palabra que escuché a Pepe Mújica, ¿no? Como el uruguayo venido a cambiador de mundos, pues ella también lo fue, porque además de esta faceta de ella como defensora de la mujer, se le reconoce más toda la labor que hizo para cambiar las actuaciones penitenciarias, la situación de las presas y de los presos, especialmente la de las presas, y de hecho ella forma parte de las asociaciones y de los grupos y de los cargos que después en el gobierno liberal llevaron a cabo las reformas penitenciarias en base a sus recomendaciones, y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. O sea, Concepción, doña Concha, era llamada en congresos en Estocolmo, en Nueva York, en París, en Londres, para ser ponente y explicar cómo pasar de la época medieval en la cual vivían las prisiones y en la cual se cautivaba a los presos sin ninguna opción de reinserción, al revés, simplemente para tenerlos retenidos y para convertirlos en peores personas de lo que, como dice ella, quizá ya eran. Y en todo esto ella influyó día tras día con una capacidad tremendísima, tremendísima, que ahora vais a reconocer y que espero que conozcáis y que espero que a partir de ahora pues bueno, la tengáis como referente, al igual que me ha pasado a mí, al igual que le ha pasado a Susana y al igual que le ha pasado a todas las personas que la hemos conocido con mayor profundidad y que la hemos leído, porque realmente cada uno de sus textos es para subrayarlo porque encima escribía de maravilla. ¿Vale? Entonces, Concepción nació en Ferrol en 1820 y era hija de dos familias acomodadas. Por un lado, su padre, el teniente coronel, en su época sargento mayor, Ángel Cuesta Arenal, que era liberal, y por otro lado, su madre, María Concepción Teneiro, que era de familia gallega y también de una familia acomodada y relacionada con la nobleza madrileña. Entonces ella en un principio, bueno, pues no se le preveía más vida que una vida sencilla, con las facilidades que en esa época suponía el tener bienes, el tener posibilidades, el tener casas. Y vino la desgracia a verla desde bien pequeñita, porque doña Concepción, que como he comentado era de familia acomodada y tenía dos hermanas, Luisa y Antonia, perdió a su padre a los 9 años porque él, defendiendo su ideario liberal, estuvo preso en diversas ocasiones y enfermó tras las salidas y entradas de la prisión. Esto posiblemente afectó a Concepción a tan tierna edad
y la empatizó y la hizo muy cercana a lo que podía estar pasando en las prisiones. De hecho, es muy previsible el saber que ella, lógicamente, pues llegó a un punto de entendimiento muy temprano de cuál era la situación real, ¿no?, de los pobres y de los necesitados. Ahí tenemos a Fernando VII, que fue el rey absolutista y del cual parece ser que ningún historiador ha sido capaz de sacar nada bueno. Y a esa niña, Concepción Arenal, de la cual me gustaría leer un primer texto, un poco para que vayáis entrando en el estilo incisivo que tenía cuando se refería a temas como la mujer o como la situación de los presos, ¿vale? Aquí este texto está extraído de La mujer del porvenir. Dice: al lector, más bien te preveo hostil que te espero benévolo, lector, a quien por tanto no me atrevo a llamar amigos. Ella no se pasó la vida haciendo amigos, quizá aliados, y no buscaba quedar bien, buscaba que sus ideales se plasmaran en la realidad. Te presento este librito y si te propones leerle, me debes agradecer que sea breve, porque el asunto es largo y te aseguro que me ha costado trabajo no decir más de él. Se refiere a La mujer y el porvenir. He procurado agrupar los argumentos y concentrar las razones para que tengan más fuerza, porque ya se me alcanza que no será poca la resistencia que necesitan vencer. Los que se dirigen a ti, al hombre, suelen tener la idea de atraerte a su creencia, a su opinión. Mis pretensiones son más modestas. No intento persuadirte ni convencerte. Toda mi ambición se limita a que al concluir estas páginas dudes y digas, primero para ti y después para los otros, si tendrá razón esta mujer en algo de lo que dice. Como veis, su tono es claro, es positivo, es directo y ahora voy a cambiar de diapositiva para contar un poquito más acerca de su adolescencia. Es claro, es positivo y también está muy reflexionada. De Concepción ya se decía cuando tenía apenas 14 años que era una niña de aspecto excesivamente severo. Una vez su padre fallece, muere también su hermana pequeña, con lo cual se quedan su madre, María Concepción, su hermana Antonia y ella. Su madre decide ir a Potes, que es esta imagen, Armaño, disculpad, que es esta imagen en la falda de los picos de Europa, de este pueblo bubólico, en el cual ella se crió desde los 9 hasta los 14 años. En este otro dibujo he mostrado a la niña adolescente que estaba estudiando como una escuela de señoritas, ¿no? Porque su madre era muy conservadora, era muy católica e insistió en que ella tuviera una educación para posteriormente ser lo que se esperaba de ella, una señorita que se casara y que se casara lo mejor posible, ¿no? Porque eso era a todo lo que se podía aspirar en ese momento. Sin embargo, doña Concha, ya con 14 años, mantuvo dos relaciones que le permitieron escaparse de ese adoctrinamiento al cual la tenía sometida su madre y con la que no tenía no pocas discusiones. Uno de ellos era Manuel de Cuesta, que fue un hombre también liberal que viudo en su momento, que parece ser que tuvo algún tipo de enamoramiento de ella y con la cual daba paseos por Armaño y con la que después tuvo una relación también epistolar, de cartas, en las cuales ella discutía, filosofaba, planteaba sus inquietudes intelectuales que recogía de la biblioteca que tenía su madre en la residencia en la cual estaban viviendo. Con lo cual, aunque su madre insistía y se resistía a que ella tuviera una educación más allá de la que se esperaba para las señoritas, que era leer, escribir y saber coser, pues se escapaba a la biblioteca y a su manera pues iba desarrollándose intelectualmente. Vengo a decir que tenía un estilo muy, muy reflexivo, porque desde los 14 años ella está escribiendo. Ella ya escribió ahí su primer libro que fue inédito, que se llama Dios y la libertad. Entonces, Asun, ¿se me oye? Estoy padeciendo si no estoy utilizando un tono de voz lo suficientemente alto y claro.
Se escucha perfecto, Marisa. Sí que se te oye, pero si la pudieras subir un pelín más, creo que sería un poquito mejor. Vale. Vale, ¿sí? Venga, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, vale. Voy a pronunciar más claramente y hablar lo que para mí es hablar fuerte, ¿vale? Así, ¿de acuerdo? Entonces, como estaba comentando, su porte era excesivamente severo y tenía sus relaciones platónicas con Manuel de Cuesta, un tío viudo de ella y con la biblioteca que tenía su madre. Entonces, bueno, pues ella llega a escribir en aquel momento que, fijaros, si tan joven, tener este planteamiento que decía: para que os admiren, basta que seáis grandes, pero si queréis que os respeten, que os amen, que conserven de vos un indeleble recuerdo, es preciso que seáis además tristes. Y así fue como se movió Concepción a lo largo de su vida, pues con un aspecto y con una tendencia a la melancolía y a la tristeza y a la realidad más dura, pues bastante fuerte. De hecho, ella a lo largo de su vida plantea que pese a lo acomodada, ¿no? de su situación, y luego veremos también de las herencias que percibe, ella siempre tiene mucha compasión y mucha empatía hacia el pobre, entiende que a través del sufrimiento es como se llega a esa compasión. Esa es la creencia que ella tiene, que mantiene probablemente de esa doctrina católica y religiosa, de la cual ella elige la parte más espiritual y no la parte más religiosa. Eso ya lo veremos también. Ahora cambiamos de diapositiva a una totalmente distinta. Disculpa, porque me ha faltado comentar que su madre, cuando tiene 14 años, decide que llevar a sus dos hijas a Madrid, a la corte, con su primo, el conde de Vigo. Y aquí tenemos una imagen de Madrid, de la plaza de Canalejas, desde la calle Sevilla, en la cual pues, se observa ese trasiego en el cual estaba Madrid inmersa y en la cual pues, ella se sentía bastante incómoda porque echaba mucho de menos la tranquilidad del pueblo cántabro. De hecho, ella siempre estuvo muy vinculada al valle de Liébana. Cuando ella se ve con este panorama, ¿no? En el cual su madre la fuerza a ir a una escuela de señoritas, tanto en Potes, con lo que pueden imitar, como en Madrid, cuando llegan, pues ella viste e intenta comportarse para agradar a su madre. Pero su abuela cae enferma y vuelve a Armaño, con lo cual al volver a Madrid, de nuevo, después de cuidarla, es ella la que hereda la herencia paterna de parte de su abuela y la que consigue ser independiente económicamente. Y no así como nos pasa muchas veces a muchos de nosotros, que somos capaces de decir, pues yo he podido, yo he sabido, conozco a quien sabe, porque el resto no sabe. Pues Concepción tenía la empatía y tenía la compasión suficiente para saber que, aun ella pudiendo, había quien no podía. Y entonces yo creo que eso es algo que marca muchísimo la diferencia entre ella y lo que es el común de los mortales actualmente, ¿vale? Aquí me he permitido poner una diapositiva con un montón de señoras que hicieron lo mismo que tuvo que hacer ella para poder acudir a la Facultad de Derecho una vez hereda y una vez puede permitirse el lujo de desoír a su madre, ¿vale? Aquí tenemos otros personajes de la historia que tuvieron que disfrazarse de hombre para ser respetadas en los círculos intelectuales. Tenemos a la izquierda a George Sand, la izquierda superior es George Sand, que la conoceréis, es prácticamente la más coetánea a ella. Abajo tenemos un caso curioso que son Marcelina y Elisa, que se casaron también en La Coruña. Elisa va vestida de hombre, ¿vale? Para poder casarse. Después, bueno, les pasaron mil desgracias también a estas señoras. A la derecha tenemos a Colette, que fue la escritora y ensayista francesa proveniente de París, que también se disfrazaba de hombre.
Vamos a ver, ella se disfrazó aquí tenemos un dibujo muy simpático que la imita como podría ser Concepción Arenal en esa edad, con 21 años, en la cual se cortó el pelo, se puso un sombrero de copa, levita y capa. Ella se disfrazaba de hombre para pasar por hombre porque estaba absolutamente prohibido en ese momento. De hecho, hasta 1888 no se permitió a las mujeres tener una educación superior. Estamos hablando de 1841, cuando ella se disfraza de hombre para poder asistir a las clases y tomar apuntes de todo aquello que se cuenta. Lo comento en contraposición a la actitud y a lo que tienen que hacer otras mujeres, como es el caso de Colette o como es el caso de George Sand después también en París, que sin la necesidad de disfrazarse para ser incluidas o para poder asistir, sí que se consideraba el aspecto masculino como el aspecto serio, como el aspecto intelectual, como el aspecto que tenía el honor y que tenía la capacidad de debatir. En el caso de Concepción de Doña Concha es una necesidad disfrazarse, así que os podéis imaginar esta señorita que tiene esta persona, esta mujer que tiene estas capacidades y que es tan circunspecta, que es tan tímida, que es tan severa disfrazarse de hombre, pues realmente para ella debió de ser un proceso bastante traumático y mucho más cuando la pillaron. La pillaron y la llamaron a corregir y ella pues se negó, quería seguir asistiendo y para demostrar que quería, que debía y que podía seguir asistiendo, se sometió a un examen en el cual pues, sacó lógicamente un cum laude y le permitieron asistir a las clases de Derecho, ¿vale? Sin que pudiera sacarse el título en ese momento. Hay un trozo muy curioso que describe cómo ella, a partir de entonces, empezó a asistir a las clases ya vestida de mujer. ¿De acuerdo? Dice, cada mañana un bedel la recogía en la puerta del centro y la conducía hasta una habitación dispuesta al efecto. Allí, Concepción Arenal, a solas, esperaba el comienzo de la clase. El profesor la recogía, la conducía al aula, la sentaba en una zona apartada y al concluir la devolvía de nuevo a la habitación donde Arenal esperaba al siguiente profesor y a la siguiente clase. Su estancia en la universidad duró 4 años hasta 1845, sin sacarse el título, pero con un amplio conocimiento del derecho, de la justicia y de todo lo que ella pudo después desarrollar tanto para la mujer como para los presos en sus escritos. O sea que aprovechó ampliamente el tiempo que ella estuvo acudiendo a la Facultad de Derecho. Además, allí parece ser que entre los pasillos, o así se cuenta, conoció al que después sería su marido, Fernando García Carrasco, 15 años mayor que ella, un hombre también vinculado al mundo intelectual de Madrid. Entonces, este matrimonio pues, fue un matrimonio pues, muy interesante para ella porque se casó con un hombre que entendía sus necesidades intelectuales y su necesidad de desarrollo. Entonces, sería muy interesante conocer en aquella época qué hombres entendían esto, porque incluso debía ser un espécimen bastante extraño, Fernando García Carrasco, porque ella después, cuando estuvo debatiendo los temas de la igualdad de los derechos de la mujer y de los hombres, hombres muy ilustrados e incluso mujeres muy ilustradas repelían constantemente sus argumentos, que ella trabajó con mucho cuidado. Comentaba que era muy reflexiva, porque cuando ella, aquí he puesto un dibujo de las ediciones de Madrid de la Iberia, el diario Liberal de la Mañana, en el cual participaban tanto Fernando García Carrasco como ella, los cuales ellos pues desarrollaban sus pensamientos liberales y reformistas. Es sabido que cuando Doña Concha escribía en este diario no tenía prácticamente aceptación aquello que escribía, ni tenía comentarios ni críticas favorables. En cambio, cuando firmaba con el nombre de su marido sí que los tenía, con lo cual ahí Doña Concha aprendió lecciones importantísimas. Dime, Asun. No, nada. Vale. Entonces, estaba comentando que Doña Concha pues, desarrolló la publicación, empezó a desarrollar la publicación en este periódico, aunque no tuvo ningún éxito.
El otro dibujo que he puesto pues representa las tertulias literarias en Madrid, a las cuales ella iba acompañada de su marido, y en esta ocasión sí que se disfrazaba de nuevo de hombre. Ya todos sabían quién eran, pero un poco para que se respetara aquello que ella quería debatir respecto a la justicia, respecto a la mujer, respecto a las cuestiones fisiológicas, respecto a la ciencia, respecto al mundo. Todo aquello que le preocupaba, que eran muchísimas cosas, pues entendía que debía de ir disfrazada de nuevo, como hicieron Colette después y como hacía también George Sand y todas las mujeres que conocemos que se disfrazaban, para poder ser respetadas y que el hombre pues se viniera a discutir con ella. La desgracia o la felicidad conyugal le trajo 3 hijos, que son Fernando, Ramón y una niña. La felicidad conyugal, o sea, quizá la etapa rosa, la única etapa rosa que llegó a vivir doña Concha posiblemente fue esta, y le duró 9 años porque su marido murió de tuberculosis y también perdió a su hija pequeña con 3 años con una gripe. Estos hechos le afectaron, además de anímicamente y emocionalmente, pues con una depresión, con querer estar sola. También la afectaron profesionalmente porque a partir de entonces no la dejaron publicar nunca más en la Iberia. Entonces, pues no tuvo más remedio que vender algunas de las propiedades que tenía y marcharse de nuevo a Potes. Ahí hay otro dibujito de uno de estos pueblos idílicos donde ella se marchó a llorar un poquito lo que fue su pérdida y lo que fue pues el inicio de una segunda vida para ella. Les he comentado que ella entró en la Facultad de Derecho disfrazada con 21 años, con 28 se casó, o sea, con una edad tardía para la época, casarse, tuvo los hijos, y cuando ya perdió a su marido tenía 37 años y digamos que ahí empezó su segunda vida. Hasta la fecha he comentado que a nivel de crítica literaria no tenía éxito, aunque sí había estado debatiendo con hombres sus planteamientos. Con lo cual, cuando llega Concepción a Potes, que comentaba, estaba muy triste y estaba deprimida y tampoco estaba ya tan holgada económicamente, por lo cual debía de mantener ella la casa y criar a sus hijos. Doña Concha, pues, tiene ya la capacidad de escribir muy afinada. Y de ahí que lo siguiente que escribe, que es la beneficencia, la filantropía y la caridad, ya está hecha con tal sabiduría que lo manda a la Academia de Ciencias Morales y Políticas ganando el premio. Pero lo manda con una plica cerrada en la cual escribe: la beneficencia manda al enfermo una camilla, la filantropía se acerca a él y la caridad le da la mano. Claro, esta frase tiene mucha sabiduría porque distingue perfectamente la comprensión que tiene ya doña Concha, acerca de qué diferencia hay entre la caridad, qué diferencia hay entre la filantropía y qué diferencias hay entre la beneficencia, de la cual en un principio es responsable el Estado. Ella lo que hace es firmar con el nombre de su hijo Fernando, que tiene 10 años, y claro, inmediatamente con esta frase que abre la plica tan profunda y con una edad de un chico de 10 años, pues se descubre el pastel y automáticamente se sabe que es ella. Este libro, pues al mismo tiempo que es un poco de lo que a mí me llama la atención, porque ella está en ese momento tan circunspecto, tan personal, tan de paseo por los caminos de Potes. Ella es capaz de escribir este primer libro que tiene este premio, relacionado con la caridad, relacionado con la entrega, relacionado con la compasión, con la bondad, relacionado con la posibilidad que tienen las personas si miran un poquito más allá, ¿no? y dejan de verse solo el ombligo. Pues en todos estos planteamientos en los cuales ella mezclaba la espiritualidad religiosa católica y mezclaba también las reformas y mezclaba los planteamientos progresistas, donde se miraba por el pobre y donde se miraba por los motivos sociales, ella se encuentra con este señor que he dibujado aquí a la derecha de esta foto, que es Jesús de Monasterio,
¿Quién la anima a salir un poco de su de su momento interior y sacarla a la calle y sacarla al trabajo, que era lo que realmente le apetecía hacer? Entonces le propone llevar a cabo la sección femenina de las conferencias de San Vicente de Paul, perdón. Mientras él lleva a cabo la sección masculina, todo esto en Potes, ¿vale? Entonces ella inicia su trabajo como visitadora de cárceles. Y no solo aquello que escribe y que se imagina y que ha leído de otros grandes autores y que ha filosofado con otros señores, sino que pone en práctica todo aquello que ella desarrolla. Es tal el éxito que tiene la obra que lleva el premio de la Real Academia, no solo por su prosa, sino también por su contenido, que el señor Santiago de Marnau, que es este que tenemos aquí abajo, al ladito del escudo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, este señor se queda tan admirado por la capacidad y la sabiduría de concepción de doña Concha, que aunque ella no tiene una gran aceptación, digamos, o grandes palmeros, sí que en España, bueno, en España estaban pasando las cosas que estaban pasando, internacionalmente le abre las puertas y es lo que le permite a ella ir escribiendo, ir siendo reconocida en España a través de estos escritos, pero también serlo internacionalmente. Y es este contacto que ella hace a través de las conferencias de San Vicente de Paul, con Santiago de Bernau y con la admiración que tiene con Jesús de Monasterio, con quien también se le atribuye algún idilio, aunque bueno, eso junto con el resto de aspectos personales de ella, pues quedarán en el más absoluto de los secretos, porque como acontece con prácticamente todas las intelectuales de la época, del siglo XVIII, XIX, principios del XX, lo que hacen es destruir absolutamente todas las relaciones epistolares o todas las cartas, todas las misivas, todas las pruebas que puedan existir más allá de su trabajo, para que no se las menoscabe, no se las menosprecie y solo quede aquello que ellas querían que quedara. Un poquito el tema de la emocionalidad y el tema de los sentimientos estaba más que mal visto, tanto en España como en el resto del mundo. Esta foto que he dejado aquí a la izquierda es realmente la única que he encontrado de Potes, que es antigua, que es de la Torre de la Infanta. ¿Vale? Aquí pues un poquito nos hacemos la imagen de lo que era o de lo que fueron estos años de su vida antes de que ella fuera visitadora de cárceles. Y antes de que fuera reconocida o formara parte ya para la posteridad junto con otras grandes escritoras españolas como es Emilia Pardo Bazán, que tenemos aquí a la derecha, que curiosamente también es gallega, con Clara Campoamor, que es posterior a ella y que fue claramente la que fue precursora del sufragismo y del voto femenino en 1931, y de la famosísima Rosalía de Castro. Es curiosa que haya tanta mujer gallega con una pluma tan fina y tan poderosa. Si después alguien que está escuchando la charla sabe explicarme el por qué, pues lo agradecería, porque no he encontrado un motivo especial por el cual surgieron tantas escritoras fabulosas de esas tierras. He añadido también a Fernán Caballero, porque aunque nadie la puede considerar por lo que escribía, como una persona reformista o progresista, o de hecho estaba en contra directamente de la emancipación de la mujer y así lo escribía, pues bueno, no deja de ser curioso que fuera una gran escritora en cuanto a estilo, que fuera valiente y que se casara 3 veces y que incluso el último de sus maridos tuviera 20 años menos que ella, lo cual pues nos hace imaginar pues, que era una mujer valiente y que merece estar desde luego junto con el resto de las mujeres escritoras potentes de la época, aunque su ideario fuera distinto, ¿no? Al que hoy por hoy pues, más nos ha ayudado a progresar. Ahí está, Fernando Caballero, que utilizó el nombre de Fernando Caballero. Aquí hay
una foto de una de las obras de Concepción, de una recopilación de las obras de Concepción Arenal que se plantea aproximadamente para el año 1950, o sea, en los años 50 en plena dictadura. Vengo a comentar esto y vengo a comentar que escribió muchísimas cosas, o sea, más de 30 libros, más de 500 artículos. Era una persona absolutamente prolífica que escribía constantemente y que algunas de sus obras realmente supusieron un antes y un después respecto a lo que se consideraba para la mujer y lo que se consideraba respecto a las reformas penitenciarias, porque fue una mujer que, siendo conservadora y siendo liberal y no siendo especialmente muy respetada porque no formaba parte de esos círculos, sino que ella era fiel a sus ideales, después sí que hubo un reconocimiento por parte de los republicanos y también no hubo una censura por parte del régimen de Franco, con lo cual pues podemos imaginarnos que Concepción Arenal sabía bien lo que escribía para que todo el mundo pudiera entender y comprender las necesidades acuciantes que tenía la mujer para ser igual en derechos y para que se respetara a los pobres, las necesidades sociales y se cambiara el medievo en el cual se estaba sobreviviendo todavía en el siglo XIX. Por eso lo llamo feminismo integrador, porque aquí tenemos un ejemplo de por qué ella era respetada y no censurada durante la época franquista y también, como veremos después, incluso tuvo su propio sello republicano. Con lo cual nos podemos imaginar a esta señora el inmenso respeto que se le tiene y que se le debería de tener y que actualmente pues, está siendo desarrollado gracias a biógrafas, historiadores y gente pues, que nos ha hecho llegar su obra. En el siguiente apartado vamos a hablar de lo que es la parte que está más relacionada con el feminismo como tal, ¿vale? Luego abordaremos la parte penalista, primero la parte del feminismo, en la cual pues ella desarrolla de una forma muy particular y no escrita antes ni escrita después el por qué, ¿no?, una mujer debe ser considerada en igual de derechos al hombre. He utilizado una de las ilustraciones del proyecto de Mujeres en Construcción, perdonen las molestias, que hemos coordinado conjuntamente Lucrecia Hoyos, Susana Gisbert y yo, porque esta figura, esta imagen, retrata varias cosas. Retrata la herencia de madres a hijas, retrata la necesidad de aprender el corte y confección que tuvimos y que tuvieron nuestras madres y abuelas, en muchos casos para sobrevivir, y también la apuesta por la que hizo doña Concha para que las presas fueran instruidas. Entonces yo creo que también traslada esa tristeza, ¿no?, esa lucha y esa escasez de posibilidades que tenían las mujeres de la época. Ella plantea respecto a la intelectualidad femenina o respecto a las posibilidades. ¿Sí, Ason? Es que te digo, vale. Plantea que lo que se llama historia en la vida intelectual de la mujer es una patraña, porque no se puede hacer la historia de algo que no existe. Entonces, la visión del pensamiento feminista de Arenal era amplio, era poderoso y era muy incisivo. Yo voy a comentarle a la persona que está organizando el evento que ponga estos 5 minutos de esta película que se llama La visitadora de cárceles, que hizo Radio Televisión Española para realzar la figura de Concepción Arenal. En ella es interpretada por Blanca Portillo de una manera excepcional y de hecho nos dibuja una caminante en la sombra, ¿no?, muy acertada a lo que era Concepción Arenal y nos va a permitir muy bien ver la situación con los ojos que la veía Concepción Arenal. Por otro lado, quiero apuntar también que Concepción, doña Concha, cuando era jovencita, pues vestía a la manera de las señoritas para contentar a su madre. Después se disfrazó de hombre para poder entrar en la Facultad de Derecho y se siguió disfrazando de hombre para entrar en las tertulias
literarias, pero cuando se quedó viuda y cuando estaba en potes y cuando fue visitadora de cárceles, vestía con una bata de lana negra y de hecho la gente del pueblo pues se reía un poco de ella por la austeridad tan absoluta que ella emanaba. De hecho, conforme la han vestido en esta película es de una manera lujosa a cómo se describe en cuanto a la austeridad y la sencillez absoluta en la cual ella debía de ir. ¿Puedes, por favor, poner el vídeo? Sí. Marisa, salimos un momento de tu pantalla. Quito la presentación y pasamos a la mía para poner el vídeo. Bueno, pues ¿ya veis mi pantalla de nuevo? Sí. Estupendo. Bueno, pues observáis que se refleja muy bien la época, se refleja muy bien ese carácter adusto, claro y de Concepción. Y bueno, ya decía ella que la pasión para el hombre es un torrente y para la mujer es un abismo. Entonces, en este aspecto, Concepción tenía, voy a pasar la diapositiva, tenía tanto en La mujer del porvenir como en La mujer de su casa, como en La educación para la mujer que sacó en el tomo 16 del Boletín de Institución Libre de la Enseñanza. Ella, como he comentado, desgranó los argumentos para defender los derechos de la mujer, porque sabía, entendía que las mujeres, si no eran consideradas buenas mujeres, no tenían ninguna opción, ninguna posibilidad para desarrollarse y que necesitaban ser educadas para tener la mínima opción de sobrevivir de una manera mínimamente digna. Entonces, de hecho, ella escribe, tanto en La mujer del porvenir como después desarrolla en la educación de la mujer, dice: es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su única misión es la de ser madre. Lo primero que necesita una mujer es reafirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que soltera, casada o viuda tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria, grave, la vida y que si se la toma como un juego, ella será indefectiblemente un juguete. Es decir, si una mujer se dejaba llevar por las pasiones, se dejaba llevar por los amoríos, se dejaba llevar por las banalidades, no se lo podía permitir. Un hombre sí, podía ser vanidoso, podía tener aventuras, pero una mujer no, porque inmediatamente se quedaba embarazada, dejaba de tener medios para mantener a su hijo y lo más probable es que acabara en el hurto, del robo o la prostitución, pero con un porcentaje exagerado. Ahora están aplaudiendo. Estas son las tres obras que ella se enmarca donde desarrolla principalmente el pensamiento en el cual defiende la igualdad de la mujer. Y no tenía pocos enemigos. Uno de ellos era el doctor Gall, que es este señor que vemos aquí a la izquierda, que defendía una ciencia entre comillas, que se llamaba la frenología, que era el estudio de los cráneos. Y de hecho que tenía un montón de partidarios y había hasta curas de casas de reposo donde se suponía que mejoraban las personas en base al estudio de su cráneo. Él aseguraba que el hecho de que la mujer tuviera fisiológicamente el cráneo más pequeño que la mujer hacía que indefectiblemente tenía que ser menos inteligente que él. Y además con tendencia a la irritabilidad. Sin embargo, doña Concepción le contestó a esto que él escribía tan claramente como: las mujeres en cuanto a sus facultades intelectuales son generalmente inferiores a los hombres. Y ella contestó: bueno, si fuera necesaria la igualdad de volumen para que la energía de las funciones fuese la misma, la inferioridad de la mujer sería para todo. Sus sentidos serían más torpes y, siguiendo a Gall, en su clasificación de facultades sería menor su circunspección, su instinto de localidad, su amor a la propiedad, su sentido de la justicia, su disposición para las artes, etcétera, etcétera. Nada de esto sucede. En la mayor parte de las facultades la mujer es igual al hombre. La diferencia intelectual solo empieza donde empieza la de la educación.
Los maestros de primeras letras no hayan diferencias en las facultades de los niños y de las niñas, y si las hay, es en favor de estas más dóciles por lo común y más precoces. Así, uno a uno, ella iba argumentando con todos los que defendían la incapacidad o la inferioridad fisiológica de las mujeres, también por su emocionalidad. He puesto a esta chica aquí en modo emocional y en modo histérico, porque en aquella época era muy famosa también la enfermedad de la irritabilidad, ¿no? Que decía, emocionalidad de la mujer que le impide razonar. La histeria hasta ya entrado el siglo XX, o sea, no hace tanto, era una enfermedad que afectaba solo a las mujeres y sus síntomas incluían insomnio, irritabilidad, nerviosismo, infelicidad, desobediencia e impertinencia de acuerdo con los médicos. O sea, era tan escaso el conocimiento que tenía el hombre acerca de la mujer, o sea, que no sé si tanto en España, pero sí en los países anglosajones, llegaron a existir médicos que se dedicaban a masturbar a las señoras para relajarlas, porque entendían que así bajaban esa enfermedad que era la histeria. Y no hay pocos, como esa ilustración que he puesto, que mostraban cómo las mujeres acudían a estos especialistas en el histerismo, enfermedad que solo tenían las mujeres, para relajarlas un poquito. Pero es que la cosa va más allá. Llegas a tal punto que, cansados de realizar el acto y con los dedos ya agotados, pues se llegaron a inventar máquinas para suplir este tema, o sea que la cosa era seria. Contra lo que tenía que luchar doña Concha respecto a la emocionalidad, la irritabilidad, la locura consecuente y constante de la mujer, pues era muchísimo, porque fijaros que estaban andando por la época máquinas con las cuales pues tu hermana pequeña o una asistente te estaba ahí ayudando a relajarte con lo que viene a ser el Satisfyer de la época. Tenemos hasta un invento a vapor, que ya conocemos que en ese momento en Inglaterra estaban en plena revolución industrial, pues también le llegaron a poner a lo que es el consolador una maquinita de vapor pequeña para que hiciera el efecto. Abajo tenemos el tradicional que inventaron los médicos para no tener que hacerlo. O sea, tal era el desconocimiento tremendo que se tenía acerca de los sentimientos, las emociones y la manera de ser de las mujeres, ¿vale? Y ni qué decir de su placer o de su felicidad. Con todo esto, para darle la vuelta a lo que era el histerismo y a lo que era esa emocionalidad, Concepción argumentaba al revés. Decía, la paciencia de la mujer, facultad que tiene bien ejercitada, se echa de ver en todas las situaciones de la vida. Niña empieza a auxiliar a su madre, a cuidar de sus hermanos pequeñuelos, a ocuparse en faenas minuciosas y en labores de un trabajo prolijo, que acepta sin murmurar y que sería difícil, si no imposible, sujetar a ningún niño. Madre tiene con los hijos una paciencia verdaderamente infinita, de que ni remotamente es capaz el hombre, sin que creamos que todos los maridos son unos tiranos, sabiendo por el contrario que hay muchos, muchísimos muy buenos y que casi todos son mejores de lo que debería esperarse dadas las leyes, las opiniones y el estado de inferioridad intelectual de la mujer. No obstante, no nos parece dudoso que, generalmente hablando, la paz de los matrimonios exige mayor paciencia de la esposa, que, con pocas excepciones, es la más paciente, bondadosa, compasiva, amable, emocional. Teniendo menos fuerza, es providencial que la mujer tenga más paciencia y si no sucumbiría en una lucha fácil de provocar e imposible de sostener. Ahí vemos una referencia directa que hace Concepción Arenal a la violencia de género que llamamos actualmente y que lógicamente en el momento existía y a la cual ella machaca también en sus escritos, diciendo que no hay nada más deleznable que atacar a la mujer. He elegido estas ilustraciones tan divertidas. La izquierda es la de la superabuela, que es la ilustración de mujeres en construcción, perdonen las molestias, del relato que escribió Isabel Schifre, que creo que también se encuentra entre nosotros, de esa mujer que vivió en la época pasada y que ayuda ahora en el presente. Tenemos también a la derecha la ilustración del relato de María Tordera, Superwoman, porque Concepción Arenal también nos dejó alguna herencia un poco más que discutir. Y es que con su afán de convencer al hombre
de que la mujer debía de tener los mismos derechos que él, le aseguró que podríamos seguir manteniendo el nivel de cuidado de la casa y el nivel de crianza de los hijos de igual manera, con lo cual ese concepto de superwoman tan instaladísimo en nuestro país y que ahora mismo nosotras en época de transición estamos viviendo, viene pues de esas promesas que hizo Concepción o Doña Concha intentando llevarse el gato al agua, intentando convencer a los hombres de que las mujeres éramos iguales, porque no iban a perder en parte los privilegios que ellos tenían. También porque ella respetaba muchísimo el hecho de que los hombres, no eres este amor y este odio, el hecho de que los hombres, siendo intelectualmente más potentes, pues también tuvieran menos opciones de caer a lo que era el tedio, la pereza y la frivolidad, aspectos que ella odiaba profundamente, ¿vale? O sea, de hecho, cuando comenta que la mujer debe ser educada para mejorar la vida de la mujer, porque lo necesita para poder desarrollarse, para no caer en el tedio, para no volver locos a sus maridos, para no sucumbir a la irritabilidad y para no estar pendiente todo el día de aspectos frívolos, escribe: si es devota, la mujer corre el riesgo de hacerse beata. Si no lo es, está en peligro de disiparse, arruinando a su marido con lujos y diversiones. Suponiendo que no se le deshonre con excesos, cuando no le sucede ninguna de esas dos cosas, se fastidia en el hogar doméstico siendo realmente desgraciada. El tedio es una enfermedad del entendimiento que no acomete sino a los ociosos. ¿Cuántos hombres tocan los desdichados efectos del tedio de su mujer sin sospechar la causa? ¿Cuántas mujeres se hallan mal, o tal vez son desgraciadas sin que acierten por qué, y ven como inevitable su malestar, atribuyendo a sus nervios, a su desdicha o a su culpa lo que es consecuencia de la inanición de sus facultades más nobles? O sea, si no había educación, según comenta Concepción, o eras beata, o eras frívola, o estabas excesivamente frívola, o estabas deprimida. O sea que la situación era francamente penosa. Ahí vemos lo que era la crinolina, el miriñaque. Esto no es broma, esto era la moda del siglo XVIII, del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Fijaros lo que tenían que llevar las mujeres para vestirse. Prácticamente tardaban 2 horas en vestirse cada día para salir a la calle. O sea, es como si cada día que eres fallera y te ponen los moños y todo el delantal, las enaguas, los brazaletes y todos los delantales son necesarios para salir a la calle. Bueno, pues contra todo esto peleaba Doña Concha y por este motivo quizá ella vestía de una manera absolutamente austera e infiel. Respecto al trabajo, voy rápida porque a eso me parece que queda poco tiempo, ¿verdad? Pues unos 10 minutos, así luego empezamos con las preguntas, Marisa, si te parece. Sí, la verdad que me queda mogollón. Ya, por eso. Pero bueno. Así que voy a ir aligerando, ¿vale? Porque por lo menos el aspecto este de la mujer, aunque luego entremos con menos profundidad y entremos solo por encima en el aspecto penal, el aspecto de la mujer, que es el que es más desconocido de ella, me gustaría que quedara claro en su posicionamiento y cómo lo expreso, ¿vale? Aquí vemos de nuevo el dibujo que me gusta tanto de respecto al corte y confección que ella impulsó dentro de las cárceles para que las mujeres dejaran de trabajar en otros temas como curtir las pieles, ¿vale? Que solamente favorecían al que gestionaba la prisión. Aquí vemos las profesiones en las cuales Doña Concha defendió que podía ser la mujer válida, ¿vale? No defendió que podía ser válida en todas las profesiones, ¿vale? Ella comentaba que dada su natural bondad y su natural compasión, la mujer, por ejemplo, podría ser abogada, pero no podría ser juez. ¿Por qué? Porque en el sentido del deber y entre el corazón, pues ahí se vería en un brete. Esto era el planteamiento de Concha que hacía en su momento y que, como veis, pues bueno, estaba ese medio camino. Pero respecto a la mujer soltera sí que lanzó una gran lanza a favor y hoy por hoy pues no se puede dudar de su compromiso en cuanto a la emancipación de la mujer, ¿vale? Y así hablaba de ellas. La mujer soltera inspira cierto desdén, reminiscencia brutal, como os hemos dicho, de los tiempos en que no se la consideraba más que una hembra, y a efecto de que, por falta de educación, no es todo lo que útil que pudiera ser. A veces parece que su vida sin objeto es una carga para la sociedad. Hay un tipo de mujer soltera
ciertamente poco recomendable, egoísta, extravagante, que concentra sus afectos en su perro o en su gato, o se vuelve a Dios con tal benevolencia para las criaturas que hace incomprensible su amor verdadero al Creador. Es la mujer excéntrica, intratable o la beata maldiciente sin caridad. Este tipo va siendo raro. Lo sería mucho más si la mujer se educase, de nuevo, si la mujer se educase. Aún creemos que llegaría a desaparecer porque es una consecuencia del fastidio, del ocio intelectual y del sentimiento de la propia inutilidad. La prueba es que la solterona extravagante de la clase media y elevada no existe en la clase de pueblo, en la mujer de pueblo que trabaja. En este aspecto, pues observamos de nuevo cómo Concepción introduce aspectos que eran impensables en la época, como quitarse de en medio el San Benito de cuarentona, ¿no? que hasta hace poco se ha ido llevando, y aquí tenemos una bonita imagen, ¿no? que hace referencia a las mujeres que deciden no ser madres o no casarse o no tener pareja estable y desarrollar su vida profesional o personal de la manera que consideran oportuno, floreciendo de otra manera. Y aquí tenemos un poco pues, ese resumen que nos dejó Concepción, ¿vale? Ella defendió que la educación era buena para el hombre porque con ella iba a tener una mejor compañera sin hastío y sin tedio. Iba a saber educar mejor a sus hijos porque iba a estar más instruida. Y también llegó Concepción a vaticinar que en el caso de que la mujer fuera educada, instruida y que tuviera conocimientos del mundo y de la filosofía, de la geografía y de la historia, iba a tener el hombre tal compañera de viaje que éste iba a dejar de utilizar los servicios de la prostitución. Entonces, bueno, ahí doña Concha, pues la verdad fue pues muy optimista, porque conforme podemos observar hoy en día, pues tenemos el servicio de prostitución en cada una de las rotondas de nuestras ciudades y desgraciadamente derivados en un 80% del tema de la trata, que está absolutamente castigado por la ley. Entonces, un poquito nosotros somos herederas, ¿no? Herederas de aquello que ella defendió, de aquello que supo defender y de aquello en lo que ella se quedó un poquito más corta, como es el hecho de los quehaceres domésticos. Entonces, pues un poco resumiendo, como conclusiones, considero que la mujer debía ser educada para hacer la sociedad más benévola, demostró que existe la inteligencia de la mujer, que debe ser educada, que puede trabajar, que además mejorará la sociedad, que mantendrá al mismo tiempo los quehaceres domésticos y la crianza de los hijos, que además su marido dejará de necesitar de servicios extra porque en su casa tendrá la compañía que es necesaria y que la mujer soltera pues será tan respetable como cualquier otra mujer que es madre o es buena esposa. Y con esto pues está la parte de la educación, ¿vale? Y ahora, si os parece, entramos brevemente en la parte de la justicia, que es donde nos ha quedado ahí el puntito de la visitadora de cárceles. Porque el por qué las mujeres tenían una situación bastante más penosa que la que tenían los hombres era motivado porque en el medievo se consideraba que la mujer, además de atentar contra delitos civiles o penales, lo hacía también contra la propia moral o contra la naturaleza de las personas. Y en este tipo de debates en el que estuvo con doña Concha hasta prácticamente el final de sus días. O sea, la mujer, pese a que los antiguos regímenes de prisiones y las cárceles de las galeras o las propias trinitarias, ¿no? Todo aquello que eran las casas de acogida que intentaban redimir a la mujer, tenían muy poco éxito porque después no las alentaban a estudiar de ninguna de las maneras. Y aquí tenemos unos números que confirman que más del 60% permanecían confinadas en los asilos o en los lugares de refugio o en las cárceles o en las prisiones de cualquier manera y hacinadas. Y más teniendo en cuenta que los objetivos que tenían en ese momento las prisiones eran tres: era el castigo, era el aislarlas, era el castigo a ellas, el aislarlas de la sociedad, y además era el trato económico, o sea, la cuestión de que debían de mantenerse y debían de generar ingresos. ¿Vale? Por eso
decía con tanta insistencia Concepción que la pasión para el hombre es un torrente y es una alegría, pero para la mujer es un abismo si cae en él, ¿no? Y de ahí esas advertencias que no solo eran espirituales, sino que también eran excesivamente y tremendamente prácticas. Porque mujer que se quedaba embarazada, que no se había casado, lo tenía muy, pero que muy mal. Y hay unas imágenes que he recogido de la película de la visitadora de cárceles que reflejan fenomenal la situación en la que se encontraban las mujeres. Como he comentado antes, los hombres tenían más opciones para salir de la cárcel y más opciones para desarrollarse después, porque al menos podían educarse mínimamente o podían ir a galeras, podían trabajar de algo, pero ellas no tenían más opción que el hurto, el robo o la prostitución. Con lo cual, pues entraban y salían constantemente de las prisiones. Y bueno, tengo un montón de textos en los cuales Concepción pues apiada de las mujeres porque no hay nada que le dé más asco ni nada que le resulte más repugnante que el hecho de las mujeres que están en los presidios. Y voy a ver si lo encuentro porque es muy chulo, pero bueno, ahora mismo no lo encuentro, no pasa nada, porque realmente lo que ella plantea es que estas mujeres no tenían más opciones que entrar y salir de la cárcel. ¿Vale? Y que mientras tanto se dedicaban. En la foto superior a la izquierda vemos a las mujeres limpiando su ropa, lógicamente, pero también la de los presos masculinos y de los que fueran necesarios, porque de esta manera la prisión obtenía beneficio. Por otro lado, vemos ahí una fotito con un pie repleto de sangre que proviene de la foto de la derecha, que son los trabajos de curtir piel, que sabéis que son tremendamente duros y tremendamente insalubres y se hacen con pocas condiciones, lo cual las ocasionaba muchísimas enfermedades y muchísimo malestar. Que tener en cuenta también que en este momento, y algo por lo que pelea muchísimo también doña Concha, es por el hecho de que los niños, podéis imaginar que la mitad de ellas se la pasaban embarazadas porque también eran violadas constantemente por los guardias de vara, pues entraban embarazadas, seguían embarazadas, entonces bueno, aquí habían críos por doquier. Entonces los niños estaban con ellas hasta los 12 años y doña Concha lo que peleaba es que por lo menos hubiera un espacio donde los niños pudieran también educarse. Y ahí con cosas básicas teníamos a la mujer pagando el hecho de haber robado algo, el hecho de haberse prostituido por necesidad, el hecho de haber cometido un error que era impagable porque se pasaba toda la vida con castigo. Y en ese aspecto ella, doña Concepción con su inteligencia, llegó a negociar en este caso cuando era visitadora de cárceles en La Coruña, que al menos las mujeres aprendieran a coser y aprendieran a leer en las prisiones. Y estas son algunas de las imágenes que se muestran en la película cuando ella ya consigue, a través de una negociación con quien regía la prisión, de que se instruyeran los guardias de vara, que se instruyeran las mujeres que asistían a las mujeres, las monjas, y también se instruyera a ellas en cierta medida, y es un poquito como esto va cambiando. Lógicamente esto ya os podéis imaginar que dura poquísimo porque es cesada de su cargo como visitadora de las cárceles, acaba cabreando a mucha gente y aunque tiene ayuda puntual, como hemos visto, de la reina y de cierta parte de la nobleza de parte muy puntual y, como he comentado, por pura filantropía, que no es institucional, que no de Estado, sino simplemente por ayudarla puntualmente, pues ella no consigue más que ser cesada y despedida. Vale. Aquí tenemos la Universidad a ver, que estoy buscando. Aquí tenemos el penal de mujeres de Alcalá de Henares, donde hubo ciertos cambios, ¿de acuerdo? Una vez ella es despedida como visitadora de cárceles, desaparece durante un tiempo y sigue escribiendo El visitador de presos. Y ya voy a ir terminando porque al menos quiero comentar esto. Y es que en el año 1865 ella fue nombrada inspectora de la Casa de la Corrección de Mujeres de Madrid, ¿vale? Aunque su cargo fue suprimido en 1873. De nuevo, porque doña Concepción, criticó la comisión de reforma penitenciaria que se estaba llevando a cabo ya con los gobiernos liberales.
O sea, ella tenía ayuda puntual durante la época de la reina segunda y en teoría formaba parte de las comisiones y tenía sus cargos para formar parte de los códigos de reforma que tenían que implantarse. Entonces, ella llega a escribir, y este es el motivo por el cual es despedida de nuevo del cargo de inspectora de la Casa de Corrección de Mujeres, porque escribe abiertamente. Es difícil hacer observaciones a cada una de las bases de este proyecto, se refiere al de las reformas penales, porque era menester haber empezado por impugnarlo en su totalidad, y yo me lamento mucho de que haya venido a discutirse de la manera que ha venido, a última hora, en unos pocos momentos de esparcimiento y desahogo de la Cámara, cuando quedan muy pocos diputados en el salón, de lo que ha resultado que ayer se llegó hasta la base octava, novena son 18 sin que se hiciera ninguna observación. Vamos a ver, ella critica abiertamente, formando parte de las comisiones, algo que es inaudito hoy en día, porque no vemos un político que eche una mínima piedra contra los de su partido, porque ella sí, ella creía y estaba convencida de sus ideales, formaba parte, tenía sus amigos en ambos lados, pero no se casaba con nadie y por eso era despedida una y otra vez de los trabajos que iba ejerciendo, porque era clara en aquello que exponía. Aún así, y con esto ya termino, ella, aunque es despedida y aunque después sí que anticipo que se utilizaron prácticamente todas las reformas que ella propuso, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ella editó su propio periódico que se llamó La Voz de la Caridad, en la cual defendió abiertamente sus reformas, aunque no le dieran voz, en las comisiones, y defendió también la libertad de religión y siguió defendiendo, por supuesto, la igualdad de derechos para las mujeres. Y con esto termino, que son los 500 artículos que escribió para La Voz de la Caridad. Después ya se retiró, se marchó de nuevo a Vigo con su hijo, que era ingeniero naval, y allí falleció a los 73 años. Y como conclusión, simplemente comentar que ha tenido mucho reconocimiento muy posterior, ¿vale? Aquí vemos que tuvo un sello en la República Española, que se permitió leer sus escritos durante la época de Franco, que hay estatuas suyas en Uruguay, en Argentina, en España, que era reconocida y que forma parte de las ponencias y de los escritos, no solo de la ley española, sino de las leyes que se estaban desarrollando en Estocolmo, en Francia, en París, en Londres y en Nueva York, y que hay estatuas de ella por doquier todo el mundo, y que es en estos últimos 30 años donde se le está reconociendo más su labor como la primera feminista española. Y ya termino para que dé tiempo a las preguntas, aunque me han quedado un montón de cosillas por contar. Espero que os hayáis enamorado de ella, igual que lo hice yo, igual que lo hemos hecho todas las que la hemos leído y las que hemos tenido la suerte de compartir, ¿no? y de entender cuál era su propósito, su valentía, ojalá existiera alguien así hoy en día realmente, en cuanto a la dignidad, al sentido del honor y a la verdad y la autenticidad. Pues Marisa, mil gracias por esta conferencia. A mí por lo menos me has descubierto una persona que no conocía, y además lo has hecho en un contexto, explicando el contexto histórico, que creo que es importante. Yo me quedo con esa reflexión última que has hecho de ojalá hubieran personas de este tipo hoy en día. Como supongo que habrá bastante gente que quiere comentar, vamos a dar paso a las preguntas. No sé si alguien quiere decir algo. Supongo que sí. A ver, ¿quién rompe el hielo? Susana. Pues Susana Gisbert, adelante. A ver, espera. ¿Me oís? Ahí, fenomenal. Vale. Hola Marisa, está estupenda. Y yo quería comentar dos cosas. Una, la relativa a la prostitución. Concepción Arenal habla de la prostitución como has dicho, ¿no? En sentido de rechazarla, de compadecerse de la prostituta y demás. La pregunta es si tú la considerarías que es como una de las primeras abolicionistas.
Y lo segundo es un comentario muy breve bueno, pues por mi profesión, ¿no? Que yo soy fiscal, la oposición es la misma que la de juez. Y simplemente comentar como anécdota que es tan curioso. Ella en este sentido sí que dijo, como has dicho tú, que las mujeres podían ser abogado, pero no podían ser juez por ese sentimiento y demás. Y curiosamente el franquismo tomó al pie de la letra sus ideas para prohibir a las mujeres ser jueces ni fiscales hasta la ley de diciembre del 66. Entonces hasta ese punto le dieron la vuelta y lo utilizaron. Y ya está, ya no digo nada más. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, bueno, Susana, espero que esa lideresa feminista, ¿sabes? Igual la tenemos aquí, ¿eh? Igual la tenemos aquí porque no lo he dicho en balde, ¿sabes? Ya que sé que tienes la capacidad de trabajo, el talento y la energía para hacerlo y las ganas de escribir, así que ya sabes que tenemos todo nuestro apoyo para que seas esa lideresa que necesitamos del feminismo integrador. Bueno, pues te contesto y yo creo que este es un tema importante, el tema del feminismo abolicionista, ¿no? Si sería ella abolicionista hoy en día. Lógicamente lo era en su momento. De eso no hay duda ninguna, porque para ella no hay mal peor, eso es literal, no hay mal peor para una mujer que ser prostituta. Tanto desde el punto de vista espiritual en el cual ella creía y también desde el punto de vista práctico, porque automáticamente era considerada una mala mujer, un desecho de la humanidad y por tanto no tenía ninguna opción para sobrevivir más allá del hurto, del robo y de la malísima vida que tenía y solo juntarse con mujeres que tenían la misma desgracia que ella. Así que en su época ella era abolicionista, lógicamente. En la actualidad, pues no lo sé, Susana, porque doña Concha transcurría por el angosto camino del medio. O sea, ella era ante todo liberal también. O sea, ante todo no, era liberal, era reformista. Entonces, yo me la imagino más metiendo muchísimas, o sea, yo me la imagino, ¿vale? Metiendo muchísima caña al Ministerio del Interior, a los señores jueces, a las señoras policías nacionales, locales y las señoras guardias civiles de por qué, narices, seguimos teniendo tantísima prostitución en las calles que proviene en un 80% de la trata. Yo me la imagino más metiendo caña arriba que no metiendo caña a las propias prostitutas. Y luego, bueno, pues que haya seguridad, etcétera. Me la imagino más en ese camino del medio y más metiendo caña a los estamentos de arriba, que en el fondo todos sabemos que son los que tienen la responsabilidad y no entendemos por qué siguen ahí, que alguien lo explique, y que respecto a la libertad particular de una mujer, ¿no? Porque igual la misma pregunta podría ser referida respecto al aborto, ¿no? O respecto a otras libertades que pueda tener la mujer y su sexualidad. Y respecto a la segunda pregunta, Susana... Bueno, era comentario más que pregunta, era lo que utilizó el franquismo, ¿no? La paradoja. Sí, bueno, por eso un poco ella era utilizada por ambos lados, porque ya hemos visto que tenía reconocimiento en ambos sitios, tampoco era súper amada, pero bueno, ya se mantuvo ahí y eso tiene muchísimo mérito. Pues creo que contestada la pregunta. Te tengo que decir que de parte de Eva María nos dice que enhorabuena porque has conseguido que nos enamoremos de ella un poquito más. Y además tenemos una pregunta de Manuel que dice que por qué doña Concepción Arenal no fue reconocida en vida en su actividad feminista frente a los logros reconocidos por la historia ya desde hace 30 años. Bueno, en realidad doña Concha, pues bueno, ya habéis visto el talante que tenía cuando algo no le gustaba, pues no comulgaba con la situación del momento, entonces decía lo que pensaba. Yo creo que ese es el motivo por el cual ella no tiene un amplio reconocimiento en el momento, ni por parte de los conservadores, porque no llega a defender sus ideales, su planteamiento, ni por parte de los liberales tampoco, porque ella se desmarca y bueno, pues los llama vagos y que hacen comisiones por
hacer y que no están trabajando en lo que deberían de trabajar, ¿no? O sea que yo creo que ese es el motivo por el cual ella no tiene un reconocimiento claro y amplio y nos ha llegado tan tarde, y ha sido gracias a escritoras y biógrafas por los que conocemos ahora su trayectoria y todas sus palabras. No obstante, en 1890, si no me equivoco, la propia Emilia Pardo Bazán, a la que la admiraba muchísimo, la propuso para la Real Academia de las Letras. Entonces, bueno, cuando murió sí tuvo el reconocimiento un poquito. Luego lo ha tenido y yo creo que con el tiempo, conforme más gente conozca su trayectoria y todo lo que impactó en el feminismo español, lo va a tener más. Ahora tampoco lo tendría muy fácil, ¿eh? Si dice lo que pensaba. Bueno, pero a lo mejor ahora, si mantuviera ese carácter, esa valentía, es que también es un referente. Es decir, está claro que ahora no lo tenemos, ¿no? Pero si ves que Concha lo hacía, ¿por qué no lo haces tú? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no eres fiel a lo que piensas? Aunque tengas consecuencias, ¿no? Una pérdida de trabajo, un menoscabo social en un momento dado. Ella siempre encuentra la manera para escribir. Y hoy en día hay muchísimos medios, ¿no? Yo por eso la considero un referente, porque ella hacía y actuaba a conciencia y en conciencia, en todo. Se le pusiera por delante quien se le pusiera. Entonces, creo que pues, en ese aspecto pues, es un referente y creo que hoy en día habrá personas como Susana y otras tantas, juristas y gente que tengan su mano y que tenga pues, su capacidad de influencia para que esta sea la voz que se escuche realmente. Un feminismo real, integrador, y que nos dejemos un poco de tonterías y de títulos y de aprovechamientos y de solo bailarle la canción a quien más nos interesa. De hecho, la propia Concepción Arenal también llega a comparar la democracia con la aristocracia ya en lo poco que la vivió, fíjate, ¿no? Porque ya observó ella en los pocos años que convivió con la democracia que solo se baila o solo se acepta el comentario que es positivo de los tuyos y lo que es negativo pues lo rechazas, exactamente como pasa ahora, el y tú más, que además estamos viviendo en estos momentos tan terribles y de los cuales pues, otra reacción distinta. Lo que decíamos, no lo tendrá tampoco lo tendría hoy, muy difícil, muy fácil. Salvador Raga, creo que quiere hablar. Adelante, Salva. Muchas gracias, Marisa, por la disertación. Cuántas cosas. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta sin vaselina. Si pudiésemos poner a doña Concha aquí en pleno siglo XXI, en el año 2020, ¿por quién crees que ella votaría? ¿Tú crees que ella se infiltraría en una manifestación feminista como Inés Arrimadas, intentando tener un perfil bajo, siendo abucheada por el resto? ¿O crees que ella asumiría un papel un poco más beligerante por cuanto ella considerara que ya el caldo de cultivo en el cual un paso hacia el abismo ya se había producido en la sociedad, por cuanto ya estaban las condiciones para poder dar la solución final? Esa es la pregunta que yo quería hacerte. Pues... Lo siento, ya está. Te puedo enseñar porque tengo ahí todavía, como yo suelo votar por correo, tengo aquí todavía toda la ristra de votos que te sobran cuando te los mandan, porque solo puedes elegir uno. Así que si quieres puedo ir pasando uno por uno y puedes decir sí, no, sí, no. A ver, hoy en día es muy complicado encontrar un grupo político que estuviera a la altura de sus expectativas. Eso está claro. Pero si nos ponemos a revisar cuál era su carácter, era un carácter abierto, era un carácter de pensamiento abierto, era tímida, era circunspecta y al mismo tiempo cuando tenía que dar la cara la daba, era muy fiel a sus ideales. ¿Qué partido representa esto hoy en día? Yo creo que todos se sentirían identificados por la descripción que has hecho, aunque yo creo que desde fuera no los veamos así. No sé si ella se metería en el ajo de llegar a organizar su propio partido, pero por ejemplo, creo que
que siendo tan reflexiva y tan sabia, porque es que me he dejado 100.000 citas, 100.000 textos, de verdad que tenía una sabiduría excepcional esta mujer, siendo tan reflexiva, pues seguiría intentando ir por el camino del medio, intentaría aunar lo mejor de cada casa, ¿vale? Y en eso ella lo consiguió, y creo que si existiera algún partido hoy en día que intentara lo mismo, pues sería el que ella votaría. Bueno, has contestado muy, ella, muy políticamente, Muy está muy diplomática ha bien. sido, sí, del sí, que sí. ella formaría parte, porque, como he comentado, feminismo es feminismo y luego los apellidos, abolicionista radical, de desigualdad, por la igualdad, por la diferencia, ciberfeminismo. Bueno, es que la cosa se ha desmadrado mogollón. O sea, yo de verdad espero que oír a más hombres decir que son feministas y a más mujeres que se sientan feministas también, porque esto es de todos y no podemos consentir que unos y otros se lleven el término a su casa porque no es suyo. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien quiere decir algo más. A ver, espera, Ana Lozano. A ver, espérate que te demos audio, Ana. Es que si no, ahora, Ana, ya Ahora, puedes intervenir, gracias. hola, buenas tardes Marisa, enhorabuena por la charla, que ha sido estupenda, me ha gustado mucho y Me además ha muy quedado ilustrativa. mucho en el tintero, muchísimo. Me he dado cuenta que llevaba 55 minutos y menos de la mitad de lo que llevaba preparado. Bueno, yo quería enlazar un poco con el tema mío, ya sabes que yo he sido profesora y entonces la educación pues es lo que más me llama la atención. Entonces un poco enlazando con lo que tú has dicho, con lo que ha dicho Salva, con lo que ha dicho Susana. Pues yo pienso que hoy en día, o sea, no sé cómo sería Concepción Arenal en estos momentos, pero me queda la duda de si no tenemos que educar tanto a las mujeres, que claro, que sí que hay que educarlas evidentemente, como a los hombres. No sé si el retraso de la sociedad se debe a la educación todavía machista y partidista de los hombres. Ahí es mi reflexión. Quiero decir, y en eso pues reconozco un poco también incluso la propia culpa, porque las mujeres de alguna manera hemos perpetuado esa educación machista. Bueno, Yo como madre de varones que soy, Ana, pues no te flageles, no te flageles. no, si no me flagelo, simplemente es una reflexión Sí, para pero los educadores a ver actuales, los educadores actuales, pues para ver cómo, por ejemplo, el tema de la prostitución y demás, todavía mantenemos unos patrones machistas todavía muy machistas. Y eso no se va a ir mientras que no haya una educación igualitaria. Pero una educación igualitaria, como tú has dicho, sin partidismos. Es decir, considerando a la mujer como una persona con derecho propio, con las mismas igualdades que el hombre, quitándonos de ideologías de un lado ni de otro. También es verdad pues, que la Iglesia en algunos momentos, bueno, en algunos momentos no, durante unos años ha contribuido a eso y sigue contribuyendo, pero quitando las religiones, quitando los partidos políticos, quitando todo eso que nos estorba, yo creo que la educación tiene que ser igualitaria, pero verdaderamente igualitaria. Es decir, los padres, las madres, los maestros, educar a los niños en esa condición de igualdad de los dos géneros o de más géneros, no sé cuántos hay ahora, pero vamos, por lo menos de esos dos principales y luego todos los demás también. claro. Si no es así, si no es con educación, es imposible. Efectivamente, es abrir las escuelas y se cerrarán las cárceles. O sea, esto es así no solo en temas de igualdad de género, sino en cualquier tema relacionado con las injusticias. Nos preocupa mucho cómo están nuestros hijos actualmente, los adolescentes, y por ejemplo la encuesta que os he comentado antes. Yo creo que un punto importante pasa por el que el criterio de lo que es feminismo sea algo a lo que se puedan unir todos los niños, se sientan atrapados por el ideario de Vox o se sientan atrapados por el ideario podemita, da igual. El tema de la igualdad de las mujeres no tiene que ser un punto de discusión, no tiene que estar ni en el menú. Eso por un lado, o sea, unar el criterio del feminismo. Y por otro lado, pues sí, lógicamente, Ana, llevamos muy pocos años en esta lucha. Realmente la mujer tiene derecho a votar de forma universal desde 1948. Cuando se planteó por primera vez fue en 1848, es que hace muy poco.
y son más de 5.000 o 6.000 años de deriva y de estereotipos y de roles de género. O sea, hasta hace poco, de hecho, hay un tema que me interesa muchísimo en antropología, y es que estaba mirando por unos relatos que estamos escribiendo, unos dibujos antiguos, ¿no? Rupestres, esquemáticos de la época del Neolítico, donde tenemos a la Eva Pinera, que va vestida como una mujer, con una bata se le presupone, y tenemos también en Bicorp, tenemos una mujer o lo que aparentemente es una mujer recogiendo un panal de miel de abejas, ¿vale? Son dos imágenes chulísimas que me hubiera encantado, se me ha olvidado poner, ¿vale? La cuestión es que parece ser que la diferencia de roles en trabajo surgió con el tema de la agricultura, el sedentarismo y después pues ya la implantación bestial de las religiones y las que nos ha tocado vivir, ¿vale? Y que entonces las cosas estaban claras. Por eso que son miles de años con esta misma retahíla y desde la época medieval se está acusando a las mujeres y se les está encerrando más en las prisiones por el hecho de faltar a la naturalidad moral, más allá de la pena civil o de la pena penal. Quiero decirte que llevamos muy poco recorrido, y siendo conscientes de que llevamos muy poco y que falta mucho por recorrer, pues ser también nosotras las que aunamos ese criterio y lo llevamos a otros lugares del planeta que todavía están en la época medieval, ¿no? Yo creo Pero que no pasa en todas las sociedades lo mismo, ¿eh? No pasa en todas las sociedades lo mismo. Es la española, precisamente, una de las más, en ese sentido, más las retrógradas. latinas también, no solo las latinas, vete a Sinaloa, vete a muchísimos sitios donde las mujeres no es que sean prostitutas, pero para llevar la vida adelante acaban liándose con lo peor. Pero yo me refería más a Europa, más que a otros continentes. Sí, es que España, leyendo un poco de la historia del siglo XVIII y XIX y XX, pues ha estado a la cola de todas las modernidades, porque cuando aquellos estaban planteando las reformas penitenciarias a finales del siglo XIX y las implantaron, pese a que tuvieron la Segunda Guerra Mundial que les removió bastante, nosotros tuvimos pues las guerras que vosotros pues mucho mejor historiadores que yo sabéis de sobra, que son todas las peleas republicanas, tuvimos por el camino una dictadura que volvió el papel femenino, el maternal, a ensalzarse, y bueno, realmente hemos levantado cabeza prácticamente a partir de los años 70, 75, 80, es que hace muy poco, ¿sabes? O sea, tampoco tenemos que sentirnos mal, hay mucho en lo que educar y muchas tendencias que tenemos de nuestros padres, pero bueno. No, si yo no me siento mal, simplemente quiero hacer esa reflexión, no es que yo me sienta mal, sino hacer una reflexión para que lo tengamos en cuenta, pues no sé, las madres que ahora estáis educando, hijos, sí, pues no los sentirnos las maestros que ahora madres. estáis educando, los profesores que estáis educando ahora, hacer esa reflexión. Sí. Mientras que no haya un pacto por la educación, donde verdaderamente se intente dar unos valores que sean compartidos por todo el arco político, mal vamos. En realidad, en los institutos y en la educación primaria no se habla de otra cosa prácticamente. Otra cosa es que después, cuando ellos ven las televisiones, cuando ven los twitters, cuando ven un montón de cosas, les llega toda esta información desmembrada, deshilachada y no se sienten identificados, ¿vale? Entonces, por eso veo tan importante integrar el feminismo en un único término y dejar ideologías aparte, para que ellos se sientan identificados con él y lo vean claramente. Vamos a ir acabando ya, si os parece. Solo le damos paso ya a la última pregunta de Alejandro Morte, que quería comentar alguna cosa, y con esto acabamos. Sí, Alejandro. también un poco poner, perdón, gracias. Bueno, básicamente tener en cuenta también el tema del reformismo que hubo en el siglo XVIII femenino, con los antecedentes que tuvimos en España, que en ese aspecto estamos muy por delante del resto de España. Lo digo porque vivimos en tópicos sobre tópicos y muchos de ellos implantados. Porque no hay que olvidar que, bueno, no sé si os sonará María de Zayas, que en 1637 fue la primera mujer que pudo publicar un libro con su propio nombre en la portada, y además apoyada por la Inquisición de Zaragoza, que el tópico lo revienta pero a mansalva, y ese libro se puede adquirir hoy en día en cualquier librería, de cualquier tipo.
por ejemplo, y vale la pena verlo porque hay cosas que ahora nos llamarían la atención exageradamente de cómo escribía esa señora. Y no era la única. He encontrado 3 escritoras más, también autoras de teatro, también en el siglo XVIII, también tenemos autoras también, luego las reformistas directamente, como Josefa Mari Borbón, no tenía nada que ver con la familia real, era de Zaragoza, y además consiguió, junto con otras, entrar en las Reales Sociedades Amigos del País, que la monarquía de la época pues apoyaba como una forma precisamente de reforma social y económica. Y eso era algo que no se hizo en el resto de Europa, por ejemplo. Hemos estado por delante, pero nunca nos lo han dicho. Y estamos hablando de gente que realmente perdió muchos derechos con el liberalismo precisamente y se volvieron a aparecer al final del XIX, cuando la mujer puede volver a entrar en la universidad. La primera doctora que tenemos en Europa es la doctora de Alcalá, de 1780 y pico, porque tenía el respaldo de Carlos III, que claro, con un rey respaldando a ver quién decía que no. Pero era un concepto que completamente rompía y rompe todos los tópicos habidos y por haber. Hay que escarbar, pero claro, si no nos lo dicen, pues no lo podemos saber. Pero tenemos muchos antecedentes precisamente en España, que no hemos sido precisamente siempre ese tópico que nos han dicho una y otra vez. Lo que pasa es que, claro, nunca aquí no hacemos películas en condiciones que digan las cosas como son, no se investiga, se prefiere copiar sistemáticamente lo que se dice fuera y mucho de ello está basado en tópicos que no tienen nada que ver con la realidad y muchas cosas, pero también hay cosas que son justas. Pero el tema de la prostitución si alguien vende es porque alguien compra. Si nadie comprara, nadie vendería. Es una cosa muy triste, pero hay que también tenerlo en cuenta. También hay que partir de ahí que es importante la educación y olvidar también ciertos tópicos que gente interesada se preocupa de mantener porque le interesa y personalmente creo que no tiene ningún sentido que se mantengan. Y cada uno que lo entienda a su manera. Pero bueno, no quería decir nada más. La cuestión que estabas planteando sí la entiendo perfectamente. De hecho, en 1888 las mujeres se podían titular en medicina. Lo que pasa es que parece que hemos sido, y yo te comento por lo que observo y por lo que he leído y por lo que hay y por lo que somos, expertos en dar un paso adelante y 3 atrás. Sí, no, y es una pena, pero por ejemplo en el mundo anglosajón también dieron su paso atrás en la época victoriana, pero luego cogieron carrerilla y las cosas son como son y estamos donde estamos y por eso Ana comenta que a lo mejor cuesta introducirlo un poquito más porque hasta nuestras propias feministas, como la propia Concepción Arenal, pues tenía que andar con ojos. Sí, estamos de acuerdo, desde luego. Es el tema del derecho a voto. Aquí se pudo aplicar en 1934, en Francia la primera vez en 1944, 10 años después que en España, y luego en Suiza en 1971. Me parece recordar que la mujer tuvo derecho a voto por primera vez, cosas que dices, ostras, no son tan adelantados los de ahí fuera, pues parece ser que no para todo. Igual que los liberales no lo eran para todo. Pero bueno, no voy a decir nada más, perdón, no quiero alargar. Nada, vamos a dejarlo aquí si os parece. Alejandro, también te da la enhorabuena por situarnos en este día y acabamos con una recomendación. Que se la de verdad. Con una recomendación muy rápida, Marisa. Te piden una recomendación. ¿Cuál de los libros de Doña Concha recomendarías tú con más fervor? Vale, yo recomendaría la selección de obras que ha editado Ediciones Trisker, que está muy bien respecto a la mujer, respecto al tema de la mujer, que se llama De la mujer, que aúna los puntos clave que ella escribió en La mujer del porvenir, La mujer de su casa y la educación de la mujer. ¿Vale? Y se ve la evolución de Concepción Arenal y cómo rebate unos y otros argumentos. Luego, respecto a la parte de prisiones, recomendaría las cartas a los delincuentes, motivo por el cual ella también fue cesada como visitadora de cárceles, porque ahí ella intentaba explicar a los delincuentes cuál era su situación y también a los que tenían que velar por ellos, cómo tenían que actuar. Y también recomendaría El visitador del pobre. Esta es especialmente bonita porque ella no era amiga de las filantropías o de las caridades de ir por casa, ¿vale? Quería realmente que se hiciera una sociedad más compasiva, más consciente y que todos los elementos que formaran parte de ella fueran conscientes de esto. Entonces, en El visitador del pobre no vale ir a visitar a un pobre y darle 2 palmaditas, sino que hay que entenderlo, hay que ayudarlo de verdad y ponerse en sus zapatos como si pudiera ser tú. Pues nos sirve esa reflexión para hoy
el 4 de mayo del 2020 perfectamente. Marisa Alemany, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido todo un placer. Si os parece, lo dejamos aquí. Mañana sabéis que la conferencia será a partir de las 6:30 y bueno, ya hay algunos que os veré por la mañana. Así que, bueno, gracias por acompañarnos como siempre en el Ateneo y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa, de momento virtual, pero vuestra casa para todos. Marisa, gracias otra vez. Hasta luego. Aplaudimos al Cino. Sí, todo virtual. Todo virtual. Buenas Bueno, noches. pues muchas gracias a vosotros. Estás haciendo un trabajo espectacular, Asun. No quiero entretener más a la gente, pero estoy admiradísima de tu trabajo porque sé que las clases, las tardes, como estás haciendo todo eso súper ultra profesional y también pues, a Salva agradecerle Pues, la recomendación y a todos vosotros a vosotros porque lo hacéis por todo muy este fácil. ratito. Y ahora nos vamos a pasear, a estirar las piernas y aprovechar el ratito que tenemos. Venga, muy bien. Pues nada, allí nos vamos todos. Hasta mañana. Adiós. Gracias.